Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 135 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Sesgos cognitivos. Papá, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Otoño ventoso. Bueno, muy bien. Sí, yo siento que lo que antes decías, que era que rompían Los los nortes. nortes, yo creo que los nortes rompen en otoño y aquí ya estamos en otoño hace días. Vamos a Sí, ver ¿verdad? Ujú. cómo nos Sí, tratan sí. esas lluvias que todavía le falta a la temporada de lluvias. Te- Tenemos un mes pendiente de lluvia. Ujú. Exactamente. Bien, para entrar en conversación sobre este tema de sesgos cognitivos, muy interesante el asunto, ¿verdad? Nosotros, eh, pues obviamente que no podemos dudar permanentemente de la forma como percibimos la realidad o de la forma como nos enfrentamos a ella. Sin embargo, sí es importante darnos cuenta de que hay sesgos, ¿verdad? Hay como pequeñas trampas que nuestro cerebro utiliza, nuestra mente utiliza para poder eh, interpretar la realidad de una manera particular, ya sea por información que escuchamos o porque hay alguna brecha entre una pieza de conocimiento que tenemos y otra, entonces la llenamos con nuestra propia imaginación en algunos casos y en otros casos Ujú. son pequeños sesgos que nos inducen a nosotros mismos a engaño. Y cuando tratamos de conversar con otras personas, pues obviamente que ahí encontramos discrepancias que a veces escalan. Em, y entonces lo que nos tenemos que preguntar es si será que nuestra mente o nuestro pensamiento nos juega malas pasadas o eh, si cuando nos referimos a lo que nosotros entendemos, se nos estará confundiendo con cosas que creemos o que querríamos creer. Y Ujú. Ujú. cómo hacer para atender esas vulnerabilidades. Te paso la palabra para que nos encamines en este tema que es complicado. Sí, sí. Eh, bueno, creo que lo primero que habría que hacer es referirnos a cómo es que pensamos, ¿verdad? Yo siento que nosotros no pensamos como piensa una supercomputadora, ¿verdad? Sino que nuestra tarea de pensamiento está metida dentro dentro de una estructura emocional, y la emocionalidad está metida dentro de una estructura bioquímica. O sea que pretender que mi pensamiento sea tan claro como el pensamiento de un geómetra es imposible, porque se van ocurriendo entre estas distintas capas estructurales. Hay una serie ¿qué los podríamos llamar? Los podríamos llamar filtros, ¿verdad? Hay gente que filtra muy bien o tiene una estructura bioquímica distinta a la que tienen otros. Hay unos que tienen una estructura bioquímica que los inclina a la rapidez en el juicio, los inclina al apresuramiento, ¿verdad? Otros tienen una estructura bioquímica que les resulta más expresable en cuanto a prudencia. Entonces, me imagino que los filtros bioquímicos del que es prudente son distintos a los filtros bioquímicos del que es arrebatado, impulsivo. Y después está la otra estructura, que es lo emocional, ¿verdad? Lo emocional, que puede ser un ejemplo de lo emocional, puede ser lo que me gustaría
que fuera. Hay personas que ante un determinado asunto les gustaría que tuviera una determinada solución, pero ese me gustaría es distinto de persona a persona. Hay una persona a la que me gustaría lo deja neutral ante lo que puede ocurrir, pero para otros, desde que dicen, esto me gustaría, ya los apasiona y los pone en el camino de casi esperar o exigir que las cosas fueran como les gustaría. Entonces, este tema de nuestra neutralidad de pensamiento, ¿verdad? Este tema de los sesgos cognitivos que nos afectan, ¿verdad? Es diferente para diferentes personas. Desde luego, seguramente que en estas diferencias hay la posibilidad de reducirlas, atemperarlas, domarlas a base de educación, ¿verdad? Fíjate que cuando el niño quiere algo, cuando el niño espera algo, es más intransigente que cuando el adulto quiere o espera algo. Eso quiere decir que con educación, con crecimiento, con cultura, con experiencia, podemos manejar de manera distinta nuestra bioquímica y nuestra emocionalidad. Pero aún domando esas esferas bioquímicas y de emocionalidad, seguimos teniendo sesgos cognitivos, ¿verdad? Eh, yo recuerdo haber leído, creo que era a Pinker, la idea de que nuestro cerebro no está diseñado para alcanzar la verdad. No es que le sea imposible alcanzar la verdad, sino que la función de nuestro cerebro no es alcanzar la verdad. La función de nuestro cerebro es que nosotros como organismo sobrevivamos. Y los ejemplos que se dan son bien interesantes, ¿verdad? Son del tipo siguiente. Suponte que estoy en un lugar solitario y oigo un ruido. El cerebro, el primer mensaje que me da es de que esto puede ser peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que en la economía del funcionamiento del cerebro es preferible una falsa alarma que dejar pasar desapercibida una amenaza y que me coma el tigre, ¿verdad? Bueno, entonces esto hace que los sesgos cognitivos estén ahí presentes con nosotros por más educación, entrenamiento, experiencia que tengamos. Y entonces, si han de estar ahí presentes, ¿cómo deberíamos proceder, verdad? Y bueno, lo primero que creo que deberíamos hacer es reconocer que existen esos sesgos cognitivos. A mí me resuena el mito de la caverna de Platón. Decía Platón, estamos en la realidad como viendo hacia el fondo de una caverna y hay una hoguera detrás de nosotros, de manera que hay una proyección en el fondo de la caverna de los que estamos ahí, de los objetos que hay en la caverna. Y decía Platón que esa proyección no son las cosas, sino que son sombras de cosas. Entonces, yo creo que la primera advertencia que deberíamos tener es la que nosotros vemos, conocemos, percibimos, entendemos, no las cosas, sino sombras de cosas, y que hay que hacer un cierto esfuerzo para llegar a percibir las cosas. Vieras que hace unas semanas estuve haciendo un curso en línea
de gestión de crisis. Y una de las unidades temáticas del programa era sobre, sobre sesgos cognitivos. Y Ah, entonces a mí ujú, me sorprendió mucho, porque yo recuerdo cuando yo empezaba la carrera de Derecho, que en filosofía estudiábamos el tema de las falacias, ¿verdad? sí, Que sí, también son sesgos cognitivos. sí. Ujú. Y bueno, 30 años después me he encontrado primero con una revista que se llama la Revista de Neuroliderazgo. Y segundo, con un estudio bastante robusto, un estudio académico bastante robusto, que ha hecho un mapeo de 150 sesgos cognitivos. Y cuando uno hace Sí. Ujú. una revisión así somera de esos 150 sesgos cognitivos, y pues claramente en varios de ellos caemos, o como decía hace un rato en la introducción, nos apoyamos en ellos, porque los sesgos a veces son útiles, ¿verdad? El asunto es cómo hacer para lograr tres cosas. Primero, aceptar que tenemos esos sesgos. Segundo, etiquetarlos y poder saber a cuál sesgo me refiero o a cuál sesgo se refiere eso que estoy utilizando. Y tercero, ver de qué manera mitigamos posibles consecuencias negativas de la utilización de esos sesgos, ¿verdad? Si nosotros dijéramos, aquí está esta lista de 150 sesgos, no los usen Sí. por nada del Ujú, mundo, yo creo ujú. que nadie nos va a tomar en serio ni nos va a seguir oyendo Claro. porque Ujú, es muy difícil, ¿verdad? O sea, si ujú, hay expertos académicos que se dedican a mapear los sesgos, es ujú. porque pues existen y no se trata de erradicarlos. Pero bueno, específicamente en gestión de crisis, una manera recomendada de evitar que esos sesgos eh, nos, nos reduzcan la eficacia en la gestión es rodearnos de gente a la hora de la crisis, bueno, y también ojalá antes, pero rodearnos de gente que no sea de nuestros círculos habituales, de nuestros círculos sociales Ujú, habituales. ujú, ujú, ujú. Entonces, tener de vez en cuando una llamada telefónica, un intercambio de correos o irse a tomar un café con una persona que conocemos, en quien confiamos, pero que no Ujú. sea parte de nuestro círculo habitual y que sea una persona a Claro, la que uno le claro. pueda decir, mira, vieras que necesito tus ojos y oídos en este asunto Muy para bien. estar seguro de que yo no estoy cayendo en una trampa que mi propio cerebro me está tendiendo, cuando necesito más bien ser eficaz gestionando una Ujú, crisis. ujú, Entonces, ujú, estos tres son los pasos que recomiendan los autores de este estudio, ¿verdad? La aceptación, el etiquetado y la mitigación ujú, de los sesgos. Y ujú. uno de los ejercicios que nos pusieron a hacer en el curso fue ver una entrevista de 10 minutos de un periodista bastante reputado, entrevistando a un ex primer ministro británico, hablando sobre el inicio de la pandemia. Pero el primer ministro había sido primer ministro 20 años atrás. Entonces, el hecho de que tuvo experiencia como primer ministro hace 20 años no lo califica para opinar sobre Claro. la pandemia, Ujú, ¿verdad? Y ese es un sesgo, ujú. creer que alguien Sí, que es bueno en algo también va a ser claro. bueno en otra Ujú, cosa. ujú, Y entonces el ujú. ejercicio consistía en grupos, además, era un trabajo de grupos de poder identificar entre todos cuántos sesgos podíamos ver y encontramos como Ah, 17 sesgos en 10 minutos de de entrevista. veras. Ajá, Muy, ajá. muy lindo el Ujú. ejercicio, muy útil porque Claro. además deja muy vívida la noción de sesgo y, y cómo influye en una conversación. ¿Verdad? Nosotros caemos en nuestros sesgos Ujú. a veces sin darnos cuenta, a veces no sabemos que los tenemos, Sí, claro, ¿verdad? claro, claro. Entonces eso creo Ujú. que es muy interesante y nada más para repetir que este artículo lo leí
en la revista de Neuroliderazgo, que lo que busca es Ah, cómo entender la composición neurológica de diferentes destrezas y factores que determinan el liderazgo de una persona en diferentes entornos, ujú, ¿verdad? muy bien, muy bien. Bueno, muy llamativo, muy llamativo. Eh, eh, ¿Te acuerdas? Yo no lo he leído, pero me parece que tú sí me lo habías mencionado, a Hahnemann, que es premio Nobel en economía por sesgos cognitivos o un trabajo semejante, ¿verdad? Sí, me llama. Tal vez me dejas Sí, sí, sí. terminar de referirme justamente a Kahneman, que es una de Kahneman, los, Kahneman. es Hahnemann, uno de los, Kahneman, ¿ah? Kahneman, Kahneman, sí, Hahnemann es el el, homeópata. el fundador de la homeopatía, creo. Ajá. Sí, Kahneman, además, Kahneman tiene la particularidad de que es premio Nobel de Economía, el primer premio Nobel de Economía sin ser economista, lo cual me parece fascinante y meritorio. Y Kahneman lo que propone es que nuestra mente tiene dos velocidades, una velocidad de pensamiento rápida y una velocidad de pensamiento lenta. Y la velocidad de pensamiento rápida es corramos por si acaso eso es un tigre, ¿verdad? Ajá. Y Ujú, la de pensamiento lento es decir, vamos a ver, aquí no hay tigres. Y estoy en mi casa con la puerta cerrada, ujú, ¿verdad? Entonces no necesito salir corriendo. ujú, Y ese mm, libro de Kahneman es uno de los textos más recomendados en este programa de gestión de crisis respecto a la valoración de cómo pensamos y de cómo reacciona ajá, la gente. Si a nosotros, si dentro de nuestra práctica cultural tuviéramos claro. el poder darnos una pausa de 10 segundos antes de responder a algo que nos preguntan, Sí, probablemente ujú, responderíamos diferente, ¿verdad? sí, sí. Hablando de neurociencia, eh, hoy está bastante claro que la forma como procesamos las amenazas, eh, en la forma como procesamos las amenazas interviene la amígdala. Y la amígdala funciona como todas las funciones cerebrales con gran economía de energía, ¿verdad? Con gran economía de energía. La amígdala simplemente a la menor duda enciende las alarmas, ¿verdad? Y enciende las alarmas porque te refiere a otras amenazas que hayas tenido en el pasado. Y bueno, imagínate, ahí están nuestra forma de percibir las amenazas desde que éramos niños, que según dicen los psicoanalistas infantiles, eh, la ausencia de la madre, la ausencia prolongada de la madre, hace que el niño sienta que está en peligro su vida, porque en realidad está en peligro su vida, ¿verdad? Si la madre lo abandona, el niño muere, el infante el recién nacido muere. O sea que ahí en la amígdala tenemos el recuerdo desde cuando la mamá trataba en llegar a darnos el alimento y entonces sentíamos que hasta ahí habíamos llegado. O sea que para mí la amígdala es un órgano muy rápido, pero me parece que muy, muy primitivo. Y me parece que la amígdala es alarmista. Es en el área prefrontal donde nosotros podemos atemperar las alarmas de la amígdala, ¿verdad? Ahí es donde tú dices, bueno, la amígdala me dijo, ojo, un tigre. Y mi prefrontal dice, pero si estamos aquí en una habitación bien segura, si estamos en un barrio residencial, ¿cómo va a ser un tigre, verdad? Eh, pero eso es bien llamativo, porque me parece a mí que hay unas amenazas que no son tan obvias, tan decodificables como la amenaza de por aquí anda un tigre. Hay otras amenazas que simplemente yo percibo un gesto amenazante en alguna persona, en una discusión, estamos sentados en una mesa trabajando y percibo un gesto amenazante
Y claro, ni voy a salir corriendo, ni le voy a tirar encima la taza del café, pero me lo anoto para someterlo a prueba. No vaya a ser que lo que está tratando es de pasarme un argumento que a mí no me conviene aceptar, ¿verdad? No es simplemente el temor de luchar o huir, sino que es el temor de, bueno, puedo confiar o no puedo confiar en esto que me está diciendo. Y ahí sí que es bien importante, por lo menos para lo que hacemos ahora todos los días, que es sentarnos a hablar, a negociar y tal, y no a andar por ahí por la selva buscando peligros. Claro. Y bueno, y también es que vivimos en un mundo tan interconectado que la comunicación y la información son cada vez más importantes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, hace 10.000 años, si vivíamos en un entorno donde había tigres, pues entonces teníamos toda la información conocida, indispensable para huir en presencia de un tigre, porque no nos vamos a poner Sí, a pelear con un tigre. sí, Eh, pero hoy en día circula una enorme cantidad de mm, información que yo creo que es claro. diseñada y circulada con intenciones perversas Sí, sí. y Ujú. eh, nos llega esa información y nos resulta plausible. Es Ujú, plausible, está ujú. estructurada de una manera que se parece Ah, mucho a la información que es ujú, veraz. ujú, ujú. Y entonces Sí, estamos expuestos a una gran cantidad de información que lo que hace es que nos confunde, ¿verdad? Y esa confusión, lo que en inglés se denomina misleading o misguiding, ujú, lo que nos ujú, hace es eh, eh, tomar decisiones, a veces prolongadas por años, que son erradas, ¿verdad? Que sí, podríamos considerarlas torpezas. Y vemos mucho actuar torpe y no es, o sea, no lo digo con falta de empatía. Yo me pongo en los zapatos de esas personas y trato de contar su historia y cuando trato de contar su historia me doy cuenta de la información que consumen y entonces ya sé cuál es una buena parte del origen o por lo menos una correlación muy cercana que hay entre la información que están consumiendo y las decisiones que están tomando que lucen torpes. ujú, sí, sí. Bueno, y más que torpes, peligrosas, ¿verdad? Eh, eh, ni hablar de la guerra, ¿verdad? Yo no sé cuál será Ujú, la información que consume Vladimir Putin para tomar la decisión de invadir Ucrania. Una, una guerra que ya va para 8 meses, ya va para su primer invierno y todo pinta a que va a seguir escalando. Y entonces uno se pregunta, bueno, esa decisión que, que parece tan torpe, que ha causado pérdidas irreparables en vidas humanas y una destrucción calculada en miles de millones de dólares y que continúa ujú, prolongándose, ¿en qué información ujú, estará basada? ¿Verdad? ujú, Y bueno, tal vez ujú, estamos viendo algo muy a gran escala, pero a pequeña escala se ve lo mismo. Y ujú, no quiero ser controversial, pero la toma de decisión de por quién votar hoy en día lamentablemente se ve altamente influenciada y sesgada por información que es desinformativa, ¿verdad? sí, Es una ujú, información que nos confunde y entonces esa confusión por diseño la aprovechan algunos para hacerse de cuotas de poder. ujú. Ahí hay dos cosas que podrían ayudar. Tú mencionabas el caso de una guerra. Yo recuerdo en algún momento haber leído una entrevista a McNamara cuando ya había dejado de ser secretario de Defensa de los Estados Unidos, que él fue el secretario de Defensa que estuvo tal vez en la fase más aguda de la guerra de Vietnam. Y entonces mencionaba a von Clausewitz, que, que escribió mucho sobre la guerra. No, no el arte de la guerra, pero
un libro sobre estrategias y tácticas de guerra, y decía von Clausewitz que una vez que se entra en combate, toda la información que se está recibiendo en el campo de batalla se empieza a nublar, y entonces él hablaba de la niebla de la guerra, ¿verdad? Las cosas se suceden a gran velocidad, hay todo el apasionamiento, hay el alto peligro y tal, y todo eso se convierte como en una nebulosa. Él la llamaba la niebla de la guerra. Yo pienso que siempre que haya apasionamientos, especialmente si los apasionamientos son comunitarios, hay una especie de niebla, ¿verdad? En las campañas, en las campañas políticas siempre hay un momento en que las cosas se nublan. Y cuando se nublan, pues desde luego que las decisiones ya no son, ya no son tan eficaces como deberían ser. Tú mencionabas antes un par de cosas bien interesantes, y es para manejar este problema de los sesgos cognitivos. Mencionabas que primero lo que tendríamos que hacer es aceptar que somos sujeto de sesgos cognitivos. Y segundo, ponerle nombre al sesgo cognitivo, porque en cuanto le ponemos nombre, de una cierta manera, podemos operar sobre él. Yo creo que sobre lo innominado nos cuesta más operar. A las cosas a las que les ponemos nombre, si tengo miedo, estoy enchilado, quisiera, le deseo todo daño a tal candidato, me asusta tal consecuencia. Cuando le ponemos nombre al sesgo, creo que lo dominamos de mejor manera. Y bueno, mencionabas también lo de recurrir a terceros, ¿verdad? A terceros que no estén en el lío, que no estén sujetos a la niebla de lo que está ocurriendo. Creo que desde un punto de vista político, porque eso es muy importante, eso es muy importante. La democracia es mejor cuanto mejores son las decisiones de los individuos, no solo de los individuos actores en los procesos políticos, sino de los votantes, ¿verdad? Y desde hace mucho tiempo, siempre yo creo que las campañas políticas han sido un esfuerzo manipulativo. Lo que ocurre es que el esfuerzo manipulativo no contaba con los medios tecnológicos con que se cuenta ahora. Yo recuerdo los comentarios que hacíamos en el año 60 en la campaña de Kennedy contra Nixon. En esa campaña fue por primera vez que se utilizaron los debates televisados. Y claro, los asesores de Kennedy aprovecharon muy bien los debates televisados. Y después del primer debate televisado entre Kennedy, que parecía, no sé, un, un muchacho encantador, ¿verdad? Parecía un Boy Scout generoso, ¿verdad? Y Nixon, que siempre tenía la cara correspondiente a su fondo, ¿verdad? Él tenía cara de malo, ¿verdad? Él tenía cara de poco confiable y tal y cual. Además, cuentan los historiadores que en ese primer debate, quién sabe qué maquillaje usaba Nixon, ambos usaban maquillaje, pero a Nixon por la sudoración o por lo que fuera, o porque tal vez la jarana sale a la cara, se le, se le cortó el maquillaje y entonces se veía muy raro, ¿verdad? Se veía muy raro su cutis, ¿verdad? Bueno, eh, ahí creo que fue la primera vez que sentimos alarma por la intervención de la tecnología en las campañas políticas. Y eso, bueno, tú lo sabes, aquí lo has narrado de cómo, por ejemplo, Obama aprovechó las redes sociales, ¿verdad?, para crear una base
de apoyo electoral muy grande y eso, ¿verdad? Y bueno, desde luego que eso va a seguir progresando porque, bueno, seguirá, qué sé yo, la inteligencia artificial, eh, y creo que somos cada vez menos vulnerables ante esta tecnología, a no ser que sigamos los pasos que tú dices, que aceptemos que somos vulnerables, que le pongamos nombre a esas vulnerabilidades y a esos ataques que podemos sufrir. Y un tercer punto que lo mencionabas es recurrir a terceros. Vieras que cuando yo pienso que la democracia tiene esa gran debilidad, ¿verdad? De que los votantes son manipulables estructuralmente, a veces porque no tienen suficiente conocimiento y a veces son manipulables coyunturalmente porque te presentaron unas informaciones, te presentaron unos videoclips y tal, que, son muy difíciles de resistir y resultas manipulado. Eh, entonces, yo pienso que una de las soluciones, digamos esto desde luego en borrador y muy preliminarmente, es que aceptáramos la influencia de terceros. Yo recuerdo cuando era pequeño que mis padres, mi padre fundamentalmente, eh, tenía una determinada posición electoral, pero le gustaba escuchar opiniones de personas que decía él que tenían más información que él, ¿verdad? Yo siento que si recurriéramos a personas que tienen más información, podríamos estar disminuyendo el efecto de todo lo que llamabas la información sesgada y malintencionada, ¿verdad? Y aquí creo que lo mencionamos en algún momento también, tú le ponías el nombre de la curatela de información, ¿verdad? Yo recibo una información, se me enciende la alarma de que podría ser falsa o tal vez no, pero no puedo yo discernir si es falsa o no. Bueno, puedo recurrir a alguien que esté mejor informado. ¿Cómo institucionalizar a los que están mejor informados? Es un desafío interesante para la democracia. A mí me encanta ese servicio que la nación prestó durante la campaña, que se llamaba No Coma Cuento, ¿verdad? Si hubiera muchas fuentes de No Coma Cuento, a donde cuando uno recibe un mensaje, en vez de tragarlo, lo consulta, eso sería una buena defensa contra la manipulación y un buen refuerzo para nuestra defensa contra los sesgos cognitivos. Fíjate que estaba justamente haciendo unas anotaciones aquí sobre la democracia. Eh, la democracia misma es un sesgo, ¿verdad? Eh, pues en el caso particular nuestro, en Costa Rica lo tenemos porque esta ha sido una nación de cultura e idiosincrasia democrática por 200 años, ahí con un par de episodios excepcionales, pero por 200 años hemos abrazado ese paradigma democrático. Y digo que la democracia es un sesgo porque entonces creemos que la única manera de gobernarnos es por la vía democrática y eso no es cierto, ¿verdad? Yo quiero ser muy enfático al decir que no quiero sugerir que prefiera otra forma de gobernanza Ujú, que no ujú, sea la democrática, pero sí también ujú, quiero con el mismo énfasis decir que no es cierto que esa es la única forma de gobernanza que existe. ujú, Eh, ujú, y, y además me parece que a propósito de gestión de crisis, nuestra democracia está en franca crisis y está en franca crisis desde hace 25 años que utilizando una amplia serie de indicadores se ha venido degradando como modelo democrático, como modelo de gobernanza. Y entonces
ahí cuando se encienden las alarmas y si yo me baso en, en esta diferencia que hay entre la democracia y la gobernanza, pues creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo eh, por salirnos de la zona de confort que implica nuestro sesgo democrático para proteger a la democracia Ujú. misma. Y, y- Sí, sí. y protegerla quiere decir ver de qué manera la robustecemos con vehículos, mecanismos o instituciones, aunque no sean democráticos. Y no quiero que cuando yo digo esto suene como que lo que no es democrático es perverso. Lo hemos dicho varias veces acá, incluso hace 1 o 2 semanas, la gobernanza de las corporaciones privadas no es democrática y Ujú, eso no las ujú, hace perversas en su forma de actuar, ujú, más bien en algunos casos eh, es más probable que se apeguen a la ética empresarial o que se apeguen a la sostenibilidad ambiental, eh, porque, eh, porque tienen unos indicadores a partir de los cuales eh, reciben información que les permite tomar decisiones en esas direcciones. ujú, La semana ujú, pasada sucedió algo acá que pasó casi inadvertido, ¿verdad? Y fue que el presidente de la República hizo una aseveración que sonó grosera respecto a ujú, que si no se hacía algo como él lo proponía, más o menos así, palabras más, palabras menos, pues corría riesgo la democracia. ujú, Y yo creo que independientemente de si se hacen o no se hacen las cosas como el presidente de la República diga, sea quien sea el presidente de la República, nuestra democracia está en riesgo. Em, ujú, ujú, Dos elementos más sobre el consumo de información, precisamente refiriéndome a lo que mencionabas de esta herramienta de verificación de noticias, ¿verdad? Del no coma cuento. Hay un concepto muy interesante que se llama el newsjacking, ¿verdad? Que es el secuestro de la noticia y el secuestro de la noticia es algo que nos lo permiten las redes sociales de hoy. Vemos, por ejemplo, que si nosotros seguimos en redes sociales a una persona de autoridad que está en un puesto de mando público o privado, cualquier cosa que esa persona comunica, pues en muchísimos casos la está comunicando porque ella misma está generando esa información. Entonces, secuestra la noticia desde el punto de vista de lo que es un noticiero tradicional y la secuestra porque es quien comparte la primicia, es quien diseña el texto y es quien decide el momento indicado para divulgarla. ujú, Y si es una persona reputada, ujú, honorable, con muchos seguidores, que es formadora de opinión, pues entonces yo quiero seguir a esa persona porque me va a dar información más veraz y más puntual de manera más oportuna que cualquier medio de prensa. Y esto me lleva, digo, esto también tiene problemas, ¿ah? Tiene problemas en el caso, por ejemplo, de lo que fue el gobierno del presidente Trump, donde él secuestraba la noticia y prácticamente creaba política pública a través de aseveraciones que hacía en redes sociales, principalmente en Twitter, a pesar de que dijera cosas falsas, tendenciosas, malintencionadas, ¿verdad? Bueno, esa es una. La otra es que como herramienta de información, a mí me parece que el Twitter es una gran herramienta si uno la sabe usar. Y entonces yo, por ejemplo, quiero saber qué está pasando con la próxima onda tropical que se avecina. Entonces me meto al Twitter y voy a una lista que tengo que se llama Tormentas. Y ahí en Tormentas sigo a unas 20 personas que son o instituciones públicas meteorológicas, nacionales o internacionales, o científicos, meteorólogos, climáticos, que están generando información científica y divulgándola a ellos mismos antes de que llegue a los noticieros. Entonces, utilizada con criterio de filtro de información veraz, es una grandísima herramienta de comunicación.
¿verdad? La probabilidad de que alguien diga entre esas personas que yo sigo, en mi cuenta, en mi lista de tormentas, que alguien diga algo ahí que es falso, es bajísima. Y bueno, y cada vez que me encuentro a alguien más que opina sobre un tema y que siento que sus opiniones son robustas, calificadas, veraces, sobrias, y digamos, si califica dentro de alguna de mis listas, pues agrego a esa persona a mi lista. Y Ujú, así es como yo ujú. me informo hoy en día. Y bueno, no me informo de todo tampoco, porque creo que la información que tenemos hoy es tan abundante y tan diversa sobre tantísimos temas Sí, claro. que creo que necesitamos Ujú. escoger sobre qué queremos estar Sin duda. informados, ¿verdad? Y quiero Ujú, decir un ejemplo ujú. que es bastante liviano y casi caricaturesco. Si hay jornada del fútbol nacional hoy en la noche, entonces, y yo quiero enterarme de qué está pasando y cuáles son las últimas noticias, pues entonces voy a ir a buscar información deportiva. No me voy a meter a un diario a que el diario decida cuándo me informa sobre lo que yo quiero saber o a buscar información que está en el diario que probablemente ya tiene varias horas de desactualización, mientras que si yo me meto a buscar la información que está siendo producida en este momento por los periodistas que están en el negocio del fútbol nacional, pues entonces satisfago en 5 minutos mi inquietud de Ujú, ujú. información y estoy bien enterado. Sí. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Eh, yo quisiera que no se me quedaran en el tintero algunas otras cosas sobre eh, prevención en esta materia de los sesgos cognitivos. Eh, la primera es que, como dicen los autores del artículo que dio lugar a mi nota, tenemos que tener claro que nos tenemos una inclinación a pensar que lo que se repite, especialmente si se repite con mucha intensidad, es verdad. Entonces, si lo hemos oído y más o menos la frase mental sería, todo el mundo anda diciendo, luego debería ser verdad, ahí deberíamos poner una señal de carretera, ¿verdad? Que no necesariamente lo que se anda repitiendo es la verdad. Se pueden repetir mentiras, ¿verdad? Eh, por cierto, cuando estaba escribiendo el artículo, eh, me venía una frase que era, mentir, mentir, que algo queda. Y dije yo, este era Goebbels, el agente de propaganda de Hitler. Y me fui por ahí a investigar y resulta que no era Goebbels, que Goebbels nunca dijo esa frase y que por ahí estaba dicha desde decenios antes de Goebbels y tal, por otra persona que la había dicho más o menos de la misma manera, pero que Goebbels no la había dicho. Bueno, entonces, ojo con las repeticiones. Segundo, ojo con lo que nuestro círculo cercano puede influir en nuestra manera de pensar, ¿verdad? Las abuelas decían, el que con lobos anda, aullar aprende. Y es que el grupo nos condiciona, ¿verdad? Nos condiciona muchísimo. Ojo a cuando sentimos que estamos pensando como el grupo ese cercano que tenemos, ¿verdad? Lo otro es el mantenernos en una crítica permanente, ¿verdad? Yo creo que uno no puede mantenerse dudando permanentemente de, de su buen juicio, pero sí puede tener como preocupación permanente el dudar metódicamente de lo que recibe y de qué está haciendo con lo que recibe. Estar criticando, bueno, criticar nuestras creencias, criticar la información que recibimos y criticar lo que suponemos. Eso de suponer cosas me parece a mí que es una fuente interna de decisiones y acciones no eficaces, ¿verdad? Yo suponía que me iban a decir no sé qué, o yo suponía que iba a hacer no sé cuánto. Suponer
Me acuerdo de una amiga que decía drásticamente que no había que suponer nada. Ok, y esto nos lleva a algo que se ha puesto de moda en la investigación y en las ciencias y tal y cual, que es lo que se llama, o la frase de decisiones basadas en evidencias, ¿verdad? El médico, el buen médico, funciona basado en evidencias. El buen juez funciona basado en evidencias, ¿verdad? Y entonces no podemos hablar al, como decíamos antes, al ruido, sino que deberíamos ver cuáles son los hechos probados que respaldan la posición que estamos manifestando, ¿verdad? Eso es, yo con eso terminaría. De acuerdo. Bueno, me agrada el cierre y creo que dejamos planteados algunos temas aquí que son como almácigos que podríamos cosechar más adelante, ¿verdad? Así que espero que retomemos algunos de ellos. Ok, muy bien. Bueno, mucho gusto verte. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.